prueba que dice bienvenidos, gracias por estar nuevamente del otro lado. Hoy abrimos el programa con una información que seguramente cada uno de ustedes maneja porque tiene que ver con la cotidianeidad de nuestras vidas. Hace exactamente 7 años el Consejo Deliberante creó una ordenanza. La ordenanza decía que los santafesinos íbamos a dejar de usar progresivamente bolsas plásticas en los supermercados. Era una medida que aplaudimos siempre, que nos parecía por demás de oportuna. Desde hace 7 años que la ordenanza salió, progresivamente debíamos dejar de usar bolsas, a tal punto que había una fecha tope para dejar de usar esa bolsa. Concretamente, en marzo del año 2012, si la ordenanza se hubiera cumplido, los santafesinos ya no hubiéramos tenido más los recipientes de bolsas plásticas para poner la mercadería del supermercado. Pero esa ordenanza se fue prorrogando, y finalmente tenía que dejarse de usar bolsas ahora, en agosto de este año. La ordenanza, una vez más, fue prorrogada y recién, si esto no se vuelve a prorrogar, el 1 de octubre de este año dejaríamos de usar bolsas. Algo que ojalá sea verdad, aunque uno duda, después de que tantas veces se fue suspendiendo. ¿Por qué poner el pie o por qué poner el ojo en esta ordenanza y en esta prórroga que nos parece absolutamente inútil? Bueno, por un lado, por lo que significa el uso de bolsas plásticas. Como lo dijimos en más de una vez, una bolsa plástica un santafesino la usa 12, 15 minutos, pero demora 200 años en degradarse si es que antes no va a ningún otro lugar y ocasiona un perjuicio, como por ejemplo que vaya a la laguna Setúbal y allí pueda enfermar alguna de las especies que cohabitan en la laguna, o que vaya a una boca de tormenta y finalmente la tape, lo que genera graves consecuencias luego en épocas de inundación. Un dato muy importante si tenemos en cuenta que los santafesinos tenemos o usamos alrededor de 743.000 bolsas plásticas por día, lo que hace un total de 273 millones de bolsas por año. Imagínese cuánto es esto. Yo sé que es difícil de calcular, pero piensa estas bolsas tapando las bocas de tormenta, piensa estas bolsas en la tierra sin degradarse por 200 años. Bueno, hay que tomar la normativa al pie de la letra y ejercerla. Y ojalá la del 1 de octubre sea la última de las prórrogas y los supermercados entreguen otro tipo de bolsas y también nosotros nos acostumbremos a utilizar la vieja bolsa de los mandados para poder ir a comprar al supermercado o a la despensa y de esta manera ser mucho más benévolos con nuestro medio ambiente. Así abrimos el programa hoy con una información, no vamos a hablar de esto hoy, de hecho ocupamos un programa entero para hablar de esta problemática. Hoy tenemos otros temas que te lo presentamos como siempre en este sumario. En la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe se llevaron a cabo las jornadas tituladas De la justicia ambiental a la justicia ecológica. Estuvimos con nuestras cámaras y hablamos con Lautaro Barisco y Pablo Salavín, integrantes de la ONG Capibara, sobre el rol del derecho y el marco legal que deben estar en temas como la erradicación de antenas celulares, los cotos de caza o la tracción a sangre. Hoy te presentamos 4 razones por las que Veladero debe cerrar. El periodista Darío Aranda estuvo en Santa Fe presentando su libro Tierra Arrasada. Compartimos con él una interesante charla, donde además de contarnos sobre su libro, realiza una radiografía del modelo político, económico y extractivista que rige en nuestro país y genera problemas ambientales y sociales. Además, las secciones de siempre, cultura y ecología, y las 3 luces del semáforo con las 3 noticias de la semana. Los eventos más importantes vinculados con la ecología te los presentamos en la Agenda Verde. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde. Este es uno de los temas que vamos a abordar hoy y como bien te lo decía Celina, nuestra locutora, una de las producciones del Onda Verde del día de hoy tiene que ver con unas jornadas que se llevaron a cabo en la Universidad Católica de Santa Fe. Allí la gente de Capibara, amigos ya del programa, en más de una oportunidad hablamos con ellos. La gente de Capibara, fue uno de los organizadores de unas jornadas vinculadas con el derecho. Se llama De la justicia ambiental a la justicia ecológica.
Unas jornadas que se llevaron a cabo en la Universidad Católica de Santa Fe, que tuvieron como eje motivador el derecho y cómo lograr algunas resoluciones judiciales o algunas normativas que puedan proteger nuestro medio ambiente. Estuvimos cubriendo esas jornadas y hablando con muchos de ellos. Uno de ellos es Lautaro Barisco, que nos habló justamente de los litigios ambientales. Nos han invitado a concurrir a estas jornadas para explicar y expresar y exponer la actividad de la asociación. La asociación en ese sentido tiene tres grandes campos de interés que son intervención pública, formulación de políticas y litigio estratégico. Estamos llevando adelante una demanda cuyo objeto es la erradicación de una antena de celular en una localidad acá de la provincia de Santa Fe y además estamos promoviendo la ley que busca erradicar los cotos de caza en la provincia, que a pesar de que no se encuentran específicamente registrados como tales en el contexto de la legislación que los habilita, sí se llevan adelante, sí operan y sí afectan gravemente tanto los ecosistemas de la provincia, particularmente lo que hace a su fauna y a sus ríos y a sus cursos hídricos, y también en lo que tiene que ver con el efecto que tiene esa práctica en términos sociales. ¿Por qué? Porque una de las cosas con las que trabaja mucho la asociación es cómo todos estos ataques, si se quiere, a estas agresiones a la ecología y a la naturaleza, al mismo tiempo impactan en el modo en que la sociedad construye su relación con la naturaleza y con sus propios dispositivos y estructuras e instituciones sociales. En el caso de los cotos de caza, lo que se nota es que donde hay actividad relacionada a estas cuestiones, también hay un turismo muy particular que se relaciona algunas veces con actividades ilícitas de otro tipo. Inclusive en algunas ciudades de Santa Fe ha habido cobertura nacional sobre este tema de la relación entre cotos y otras actividades que no ayudan, si se quiere, al progreso de la provincia. No hay en la provincia de Santa Fe una resolución que regule los cotos de caza, no hay una ley que regule los cotos de caza. Existen porque se aplica aquí el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿no? Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Y en ese punto, bueno, es una actividad económica que da lugar, que es posible ejercitar. Esto hace que, por un lado, no haya un mapa de los cotos, que toda investigación sobre los cotos tenga que basarse en intuiciones, en informaciones de los habitantes de la zona, en los circuitos turísticos promovidos. Justamente lo que nosotros señalamos es que este tipo de actividades ponen en una situación determinada a la sociedad o el grupo humano que las promueve, una situación a veces, si se quiere, primero por un lado es cierto, de dependencia de la actividad, porque es verdad que los cotos y la actividad económica relacionados a ellos generan un circuito turístico bien definido y asimismo muchas personas pasan a depender de él, pero también qué tipo de turismo se trae cuando la actividad central al fin y al cabo se basa en matar animales por entretenimiento, por diversión. Qué tipo de personas practican ese tipo de actividades y cuál es el nivel de reflexión pública que hay sobre el acto de matar animales por solo placer, digamos. La demografía de los actores contra la antena es una demografía tanto joven como compuesta principalmente de familias. El área donde se va a instalar la antena es un área de relativa concurrencia masiva, donde hay instituciones públicas. ¿Y por qué señalamos estos temas? Y una biblioteca en particular. Porque las antenas afectan a demografías específicas particularmente, muchas veces menores de 18, 17 años y mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque la parte del cráneo es un poquito menos resistente a las ondas no ionizantes. Por eso es importante qué tipo de demografía la constituyen. Como en muchos casos ambientales, ha habido un gran nivel de evasión de la normativa, tanto impuesta por la propia comunidad, como la de la provincia, como la de la nación.
porque el derecho ambiental sigue siendo, a pesar de que es un derecho de orden público, esto significa un derecho de jerarquía central dentro de la legislación argentina, todavía los operadores, tanto institucionales como judiciales, tienen poca práctica y poca experiencia con el derecho ambiental y por tanto tienden a creer que es un derecho adicional. Es el tipo de derecho con el que logramos completar y, si se quiere, mejorar una política pública, pero no es un derecho con el que debamos cumplir, a pesar de que sigue siendo para los demás actores del sistema económico, por ejemplo, para un empresario mediano, necesario tener, si quiere un empresario mediano, instalar un, no sé, ahora lo que se está viendo cada vez más con el tema de las leyes, con el reciclaje y las leyes de tratamiento de residuos, son pequeñas plantas de tratamiento que tienen que hacer sus evaluaciones de impacto y las hacen. Quienes no hacen la evaluación de impacto de una planta de tratamiento de aceites, por ejemplo, no aprueba su proyecto. Lo que llama la atención es que cuando los proyectos son de una entidad importante, muy grande, y tienen algún nivel de coalición o, si se quiere, de apoyo directo de parte del Estado, es el mismo Estado el que viola su propia legislación. Y lo que nosotros señalamos con esto es más allá de la cuestión de quién tiene razón en términos efectivos, en el sentido de si un proyecto en particular contamina o no. Lo relevante es que cuando se violan todas estas normas de proceso y de, si se quiere, de precaución en relación al proyecto, como son las evaluaciones de impacto, las audiencias públicas, lo que hace el Estado es una pedagogía social sobre la norma, o sea, una manera de enseñar la norma que es muy agresiva. ¿Qué dice? No, yo, el Estado, tengo derecho a violar mi propia legislación y el resto de las personas la tienen que cumplir y, por tanto, como yo violo la norma, lo que le digo a todo el resto de las personas es que es una cuestión de poder o una cuestión de ingreso quién cumple con la norma o no. Podemos en una reunión de café decir siempre, sí, claro, el que tiene más dinero o más poder cumple más o menos normas. El problema está en que la entidad de la violación de esas normas en el derecho ambiental es tan contundente, tan amplia y tan transversal y abarcativa que no se logra de alguna manera poder modificar el mensaje con posterioridad. El Estado queda como un violador de normas tan fundamentales del derecho ambiental que termina dañando sus políticas públicas. Este es Lautaro Barisco, integrante de Capibara, por eso empezó hablándonos de qué es Capibara y también de algunos litigios en los que ellos están representando a alguna de las personas, o al menos forman parte de ese litigio, como pueden ser, bueno, los cotos de caza, que es lo que más domina Capibara, y quizás no, seguro es el origen de su creación, pero también de otros temas como el de antenas celulares. No es el único que habló con nosotros, hablamos también con Pablo Slavin, que es uno de los integrantes también de Capibara, que estuvo en estas jornadas de la justicia ambiental a la justicia ecológica y nos va a hablar de otras maneras de intervenir públicamente en estos conflictos. Mi idea es exponer acá en estas jornadas un poco lo que son estrategias de intervención pública distintas al litigio. Desde esta concepción que tenemos de que el derecho es una herramienta que va mucho más allá de la herramienta procesal judicial más tradicional que se puede llevar adelante. Hay un par de intervenciones más que hemos tenido, junto a muchas otras, pero dos de las que voy a hablar, en las que pensamos otro tipo de intervenciones distintas, que también tienen un poco que ver con la concepción que tenemos del derecho como herramienta de transformación social, mucho más allá de la invocación de una norma determinada o de la violación de una norma determinada ante los tribunales. La primera tiene que ver con el proyecto de prohibición de la tracción a sangre que surgió en el mes de abril, si no me equivoco. Hay varios proyectos que andan dando vueltas, presentados en la legislatura con distintos grados de formalidad, pero en particular a nosotros uno que nos movilizó bastante por todo el valor simbólico que tiene es el proyecto de prohibición que presentó el propio gobernador allá por abril, si no me equivoco, de este año. Es un proyecto muy escueto, tiene 3 artículos, si no me equivoco. El primero simplemente dice que se prohíbe la tracción a sangre en la provincia de Santa Fe. El segundo invita a adherir a los municipios y comunas en una fórmula bastante abierta y bastante vacía de contenido, que no se sabe muy bien a qué es lo que apunta. Y sí tiene una relativamente larga exposición de motivos en la que hace referencia a la necesidad de evitar la crueldad animal, de
rescatar, por así decir, a los animales que están sufriendo la tracción a sangre, por así decir. Hace referencia también con un acento bastante fuerte a lo que son los accidentes viales que supuestamente la tracción a sangre está produciendo en las ciudades, e incluso tiene como alguna referencia a la higiene urbana que los caballos estarían afectando. Nosotros tomamos este proyecto como realmente negativo y muy conflictivo al menos, porque nosotros como organización de derecho ambiental entendemos que en este caso, como en muchos otros, se está utilizando el discurso ambiental con fines de exclusión social, o al menos no teniendo en cuenta la inclusión social, cuanto menos, y de alguna forma tergiversando el discurso que nosotros pretendemos dar. Entonces, esto se termina convirtiendo de alguna forma a una bandera ambiental, como podría ser en este caso la protección del animal, en una herramienta de exclusión social. Una cosa muy similar a lo que sucede en varias ciudades de nuestra provincia o incluso del país, con barrios marginales, por así decir, o periféricos que son víctimas de intentos constantes de desalojo, invocando motivos ambientales, porque es una zona de riesgo hídrico, porque hay que hacer un reservorio, porque está pensado para espacio público, cuando sabemos que al mismo tiempo hay otros barrios tan o más irregulares, pero que son barrios que son habitados por otros sectores sociales, incluso barrios privados que se construyen muchas veces en situaciones totalmente irregulares, en terrenos que tienen una situación tan o más irregular como la de estos barrios excluidos, y que incluso, bueno, se han construido terraplenes, que han generado incluso inundaciones, y por supuesto esos barrios nunca son tocados. Bueno, volviendo un poco al tema de los caballos, entendemos que acá se está haciendo una vez más lo mismo. Se está invocando una bandera de protección del animal para resolver un conflicto social distinto, que es el problema que para algún sector social genera la llegada a sectores céntricos de ciudadanos que viven en la periferia, que supuestamente provocarían un problema de inseguridad. Hay muchos reclamos ciudadanos de algunos sectores dando vueltas en ese sentido, y nosotros creemos que bajo esta bandera de la protección animal se está ocultando esa verdadera bandera que es la que muchos llevan, o por lo menos se está ocultando el verdadero problema, que es el de que haya personas que están viviendo lamentablemente de nuestra basura, que están comiendo de eso, que están siendo explotadas por los acopiadores de residuos reciclables, y que de alguna forma están prestando un servicio público que es totalmente ignorado por el Estado y que incluso ahora quiere ser criminalizado, lo cual es totalmente desastroso desde nuestra perspectiva. Y hay yendo a la otra intervención de la que vengo a hablar, tiene que ver con la difusión que tuvo lugar, creo que en junio de este año, de un determinado video que también tomó Estado Público, de 2 o 3 personas mostrando los especímenes que habían cazado, varios de ellos pertenecientes a especies protegidas. Y nosotros frente a esto tomamos una decisión que incluso es bastante discutible, nosotros por lo menos la debatimos bastante al interior de la organización, que es la de intentar activar las herramientas de proceso de persecución penal. ¿Por qué? Porque la caza de especies protegidas no es solamente una infracción administrativa, sino que incluso alcanza el carácter de delito penal en nuestra ley actual. Una ley penal bastante obsoleta y conflictiva en algunas situaciones, pero ley penal al fin. Es decir, la caza de especies protegidas es un delito penal, pero es un delito penal que muchas veces los actores institucionales y gubernamentales no lo consideran como tal. Algo que sucede no solamente con este delito, sino con muchísimos otros. Sacando el catálogo más tradicional de delitos suele suceder. Entonces, se convierte como en un tipo totalmente abstracto, y eso genera de alguna forma también para nosotros, o por lo menos colabora con un problema, que es el problema de la falta de conciencia de ilicitud que la población tiene respecto a estas prácticas. Es decir, no es solamente un problema de infracción a la norma, es un problema de que el propio infractor no siente en ningún momento que está violando una norma ninguna, muchísimo menos una norma penal. Eso se puede ver bastante con las repercusiones que este tipo de videos tiene en los comentarios de la gente y demás en redes sociales. Muchas veces felicitan a la persona que participa en esto. Algunos lo ven como conflictivo, pero otros no.
Lo que nosotros pretendemos de alguna forma lograr a través de este comunicado que le hicimos al Ministerio Público de la acusación, poniéndolo en conocimiento, no a través de una denuncia, pero sí de una comunicación más bien informal de esta situación, que es la de la difusión pública de este video, era de alguna forma poner el tema en agenda y generar algún tipo de respuesta de las agencias estatales, no solamente del Ministerio Público de la acusación, que inició, de hecho tenemos conocimiento de que inició la investigación pertinente, sino también ver qué otro tipo de soluciones se pueden pensar, cómo se puede responder a esta falta de conciencia sobre la ilicitud del accionar, si se puede hacer la concientización, si se pueden hacer las fiscalizaciones administrativas, de alguna forma salir un poco del escrache público, que es una respuesta natural y casi viral, si se quiere, a través de las redes sociales, que todo el mundo se indigna, pero una semana después el tema sale de la agenda y no se logró ningún tipo de respuesta concreta. Y con esto generar esta conciencia de ilicitud, más allá de lo que pueda ser la suerte de este hecho en particular, que no tenemos ningún interés en particular en la punición de la persona en concreto que haya o no haya cometido el ilícito acá, más allá de que también son delitos de pena muy leve que generalmente darán lugar a una solución alternativa distinta a la prisión, por supuesto, y que incluso pueden llegar a ser positivas porque se puede terminar en el decomiso de un arma, en la inhabilitación para cazar por un determinado tiempo, en el compromiso de hacer algún tipo de tarea comunitaria y que de alguna forma se satisfaga este fin que nosotros tenemos por un camino distinto al de la punición en sí misma. La luz roja del día de hoy nos lleva a hablar directamente de la provincia de San Luis, porque finalmente los incendios forestales de esa provincia fueron apagados, pero fueron más de 12.000 hectáreas las que se perdieron por el fuego. La justicia cree que el fuego que arrasó más de 12.000 hectáreas comenzó cuando 6 jóvenes acampaban en las sierras de Potrero de los Funes. Los incendios, que se extendieron y quemaron vastos territorios forestales de San Luis, duraron 2 semanas y el fiscal que investiga sostuvo que todos los indicios hacen presumir que entre esas 6 personas está el responsable del incendio. A mediados de agosto, el dueño del predio colindante al campo, donde comenzó el incendio, presentó una denuncia en la comisaría de Funes, donde señalaba que un joven de Villa Mercedes, de unos 22 años, podía ser el autor del fuego que destruyó bosque nativo y la fauna de las sierras. Según la denuncia, el joven estaba nervioso y se contradecía, y si bien rechazó haber prendido las llamas, admitió que estaba cerca del inicio del fuego. En caso de que se compruebe que los daños fueron intencionales, las penas que podrían caber a estas 6 personas podrían ser hasta 10 años de prisión y también una sanción económica. Actual pero muy triste la luz roja que recién nos presentaba Raúl. 12.000 hectáreas son las que finalmente sucumbieron a la irresponsabilidad, se verá, lo dirá la justicia, de alguien que quemó los bosques allí en la provincia de San Luis, con lo que significa la pérdida, aún más, en este caso, una vez más por la mano del hombre, de especies arbolíferas. Nos tenemos que ir al corte, pero antes, salimos de nuestro eje central del programa de hoy y volvemos a un tema que abordamos hace un tiempo. Si sos de aquellos que nos ves regularmente, estuviste con nosotros, presente, cuando en Buenos Aires, allí al pie del obelisco, hablábamos con la gente de Veladero. ¿Te acordás, no? Esa mina de la provincia de San Juan que sufrió un accidente, entre comillas, protagonizado por la multinacional Barrick Gold, por la cual se vertió cianuro en el río Háchal. De allí el nombre de la asamblea, el Háchal no se toca. Bueno, hay montones de razones seguramente para decir basta de mina a cielo abierto, cierren Veladero, y de hecho hay campañas para que esto suceda, por ahora no escuchadas por el gobierno nacional. Insisto, debe haber montones de razones, pero nos quedamos solo con estas 4 para irnos al corte y pensar de esta manera. 4 razones, solo 4, por la cual la minería a cielo abierto es perjudicial.
Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y el mejor precio. Consulte todas nuestras salidas internacionales. Tenemos los mejores paquetes al sur y norte de Brasil. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.